Hola de nuevo, mi nombre es Aurelio Burgueño y soy instructor oficial de Adobe, así como experto certificado en diferentes materias como Photoshop, InDesign, Illustrator, Acrobat Profesional y publicaciones digitales para tabletas con DPS. Este es el segundo vídeo que os prometí sobre el artículo escrito en mi web sobre cómo imprimir pantones en CMYK. La dirección exacta del artículo podéis encontrarla en los detalles de este vídeo, ¿ok? En este segundo vídeo veremos cómo poder guardar un documento creado con uno o varios colores Pantone en Adobe Photoshop y después comprobar cómo esos colores llegan perfectamente a sus programas y formatos de archivo de destino en aplicaciones como InDesign, por ejemplo, para crear diseños sobre documentos multipágina, y Adobe Acrobat para comprobar la correcta creación de dichos archivos en formato PDF para su impresión. ¿Os sentís listos para comprobar si realmente estáis trabajando correctamente? Pues comencemos, diseñadores. Muy bien, teniendo en cuenta que en el anterior vídeo de esta misma serie, que se llamaba Imprimir pantones en CMYK, ya os conté cómo se podía crear un documento en el cual, pues tuviéramos creados uno o varios canales de tinta plana que contuvieran colores Pantone de forma absolutamente correcta para que después diferentes aplicaciones posteriores a Photoshop lo pudieran entender. Vamos directamente a crear ese canal de tinta plana y vamos a proceder a comprobar que efectivamente ese canal de tinta plana funciona de verdad en otras aplicaciones, ¿de acuerdo? En terceras aplicaciones como InDesign o el propio Adobe Acrobat. Bien, desde la paleta de canales vamos al menú de opciones, le decimos que queremos crear un nuevo canal de tinta plana y ahí directamente es donde podemos pulsar sobre el color picker para decirle cuál es, en este caso, nuestro canal de tinta plana. Yo voy a escoger en este caso el Pantone 315, que es el que tengo aquí, y si no, en cualquier caso siempre podría pulsar el número del color que yo quisiera, por ejemplo 315, y volvería otra vez al Pantone 315. Voy a decirle que OK y voy a comprobar que efectivamente la solidez está en un 100% para garantizar que el color es 100% opaco y no se va a semi-transparentar con los otros colores de las otras capas que pudiera tener dentro del mismo documento. Voy a decirle que OK a esto y con la herramienta de texto voy a escribir un pequeño texto que, por ejemplo, sea el título del vídeo. Se pueden imprimir pantones en CMYK. Bien, perfecto. Voy con la herramienta mover, voy a colocar un poquito este texto para centrarlo más o menos en el área de mi documento y quitando la selección, simplemente fijaros que ya se ha creado un nuevo canal de tinta plana que es el que contiene toda esta información de color y efectivamente no tengo ninguna capa que pues sea capaz en este momento de almacenar todos esos datos vectoriales que corresponderían a la propia tipografía, con lo cual este texto ya no es un texto vivo, sino que es un texto compuesto a base de píxeles. Bien, lo importante en este vídeo es aprender cuáles serían los formatos de archivo en los cuales yo podría apoyarme para poder guardar este documento, especificando el canal de tinta plana dentro de sí mismo. Bien, lo más importante es que os fijéis que sea cual sea el formato de documento que escojáis, la opción tintas planas esté activada. Bien, voy a desplegar la persianita que tenemos aquí con los formatos de archivo simplemente para deciros que los formatos de archivo viables para esto serían, en primer lugar, el formato Photoshop, en segundo lugar, el formato TIFF, en tercer lugar, el formato DCS 2.0 y en cuarto y último lugar, el formato Photoshop PDF. En mi caso, yo siempre estaría escogiendo ya sea el formato Photoshop o el formato TIFF para poder trabajar con esta característica y garantizar que el color Pantone efectivamente llega hasta el programa de destino, que en este caso sería Adobe InDesign. Bien, ya sea con el formato TIFF o con el formato Photoshop, yo voy a decirle directamente que quiero guardar y voy a generar un documento que se va a llamar, por ejemplo, Pantone 315. Perfecto. Vamos a decirle guardar y vámonos hasta InDesign, abriéndolo directamente, donde vamos a crear un nuevo documento y dentro de este nuevo documento, comando N, voy a especificar nada más que, pues sencillamente quiero el documento en horizontal y poco más. Perfecto. Voy a decirle archivo colocar o lo que es lo mismo, comando D, y voy a traer mi documento, el que acabo de crear, que se llama pantone315.psd, y le voy a decir que quiero colocarlo directamente en el documento de InDesign. Perfecto. Vamos a mejorar un poquito el rendimiento de visualización y con todo y con ello, lo que necesito es que os deis cuenta de que, en primer lugar, si yo vengo hasta la paleta de previsualización de separaciones, yo puedo decirle que quiero activar
esa previsualización de separaciones y activar o desactivar cada una de las planchas de mi documento sin ningún tipo de problema, así como también el propio Pantone 315. Fijaros que es otra más de las planchas que yo puedo visualizar o no dentro de mi propio documento. La segunda cuestión importante dentro de InDesign es que vayáis hasta la propia paleta de muestras y os fijéis que el Pantone 315 es uno de los colores listados dentro del documento. Precisamente para esto voy a utilizar una nueva caja que voy a crear manualmente, por ejemplo, algo más o menos así, y que voy a rellenar con ese color Pantone 315. Simplemente porque quiero crear un documento PDF que tenga aplicado el mismo color Pantone, ya sea desde el documento original de Photoshop o el documento actual de InDesign, siendo el color el que se ha recogido desde el documento PSD. Bien, ahora mismo lo que voy a hacer es decirle archivo exportar y voy a generar un nuevo documento PDF, en teoría pensado para imprimir. Ese documento PDF también se va a llamar, por ejemplo, Pantone 315 y voy a especificar que es un documento PDF para imprimir y voy a guardarlo. Estupendo. Voy también a decirle que la compatibilidad, o sea, el formato de archivo PDF que voy a generar es un documento relativamente alto, lo más alto posible, y en salida voy a especificar que quiero incluir todos los perfiles en lo referente a la gestión de color del propio documento PDF que estoy generando. Bien, con todo y con esto lo único que voy a tener en cuenta además es que quiero ver el PDF después de ser exportado, para que Acrobat se abra automáticamente cuando InDesign ya haya generado este documento. Perfecto, aquí lo tengo. Fijaros, me voy a venir hasta esa herramienta que se llama previsualización de separaciones, que la podéis encontrar precisamente dentro de las herramientas llamadas de producción para impresión y se llama precisamente vista previa. ¿De acuerdo? Este botón sería el que abriría la vista previa de salida, ya sea desde el propio menú o desde el botoncito que os acabo de mostrar aquí arriba, que es exactamente lo mismo. Desde aquí es de donde yo puedo comprobar que efectivamente he conseguido generar un documento Pantone que diferencia todas las planchas del trabajo, así como también de forma independiente la plancha del Pantone. Y aquí es donde puedo ver sin ningún tipo de problema que ha cogido dentro de la misma plancha Pantone todos los contenidos creados, ya fuese en el propio Adobe Photoshop originalmente o después en el documento de InDesign. Muy bien, pues creo que esto ha sido todo. Ha sido un placer. Muchas gracias a todos.